Jesús en las multitudes presenta. Este es un buen momento. Hay una gran oportunidad para ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Porque el que cree en Dios, todas las cosas le son posibles. Todas las cosas le son posibles. Este es tu programa, Jesús en las multitudes. Jesús en las multitudes. Bajo la conducción del pastor Ricardo Jiménez Garnica. Prepárate para encontrar una respuesta a tu necesidad. Puedes comunicarte con nosotros al 771-110-6098. 771-110-6098. Estaremos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión de su programa Jesús en las multitudes. Para nosotros es un gusto que usted esté conectado en este momento. Bienvenidos y recuerden la invitación a suscribirse a nuestro canal Iglesia JELM, que quiere decir Iglesia Jesús en las multitudes. Recuerde que también puede enviarnos sus peticiones de oración por medio de mensajería instantánea al teléfono más 52, que es la alada internacional, 771-110-6098. Ahí podemos nosotros atender su petición y estar orando por usted. El día de hoy continuamos con esta serie de temas, un clamor por Israel. Recuerde que la venida de Cristo está cerca y nosotros debemos entender, conocer, entender las señales y sobre todo estar atentos a cada uno de esos acontecimientos y no perdernos de ninguno para permanecer también en la fe bajo el conocimiento de su palabra. Pastor, bienvenido. Bien, de verdad les damos la bienvenida y estamos agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder dar a conocer, así como muchos siervos y en muchos lugares, para apercibir al pueblo de Dios y estemos preparados, que no tengamos temor. Hoy tristemente es lamentable que dentro de la iglesia haya temor porque Cristo ya viene. No debe de ser así. La gente en el mundo pregunta, podemos dar como testimonio, a mi esposa le han preguntado, gente que no conoce de la palabra de Dios, que sí ya es el fin. Y no debe de ser así. Es muy importante que los que hemos creído tengamos conocimiento de los acontecimientos que están sucediendo y mantenernos firmes en la fe y poder decir, como dice en Apocalipsis, Maranata, si ven, Señor Jesús, ven pronto. La palabra también dice que cuando viéramos todo esto, erguíos vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Y bien, es un tema de conocimiento y estemos atentos al poder de la palabra de Dios. Y vamos a elevar una oración disponiendo todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, como dice la palabra, espíritu, alma y cuerpo. Y estemos firmes y confiados que el Señor está con nosotros. Oremos. Padre Celestial, bendito sea tu nombre, Dios, estamos en tus manos. Y Señor, venga tu palabra poderosísimamente en conocimiento y en tu verdad, Dios. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén, amén. Bien, vamos a empezar con un punto muy importante en este tema, en este día. Y es la primera parte sobre por qué estar clamando y conocer cuáles son los enemigos de Israel que se están levantando y de dónde provienen. Bien, recordemos que su nación amada tiene un propósito Dios,
El pecado se origina desde el principio, desde los descendientes de Adán, que es en Caín, y de ahí se originan muchos pueblos y todas las naciones que hay en el mundo. El deseo del corazón de Dios es rescatarlos, así como cuando alguno de nosotros perdemos algo, se nos extravía algo, se aparta de nosotros, algo que apreciamos mucho y tratamos de rescatarlo. Ese es el plan de Dios y el amor de Dios. Bien, las consecuencias fueron muy gravísimas y de tal manera que vamos a dar a conocer, porque así están las Sagradas Escrituras, de dónde vienen los enemigos que se están levantando, como ahorita es el espíritu de Amalek. Pero vamos a poner atención y ver cómo se origina todo esto. Bien, su pueblo, recordemos que lo rechazó cuando él vino, y su propósito es para que todas las naciones alcanzaran salvación de donde provenimos nosotros. Bien, Jesús dijo algo muy importante a los suyos cuando él empezó a compartir el mandato a lo que fue enviado, a reconciliar al mundo. Y su nación lo rechazaron, todos los fariseos, los intérpretes de la ley, lo cuestionaron, y él les dijo, yo le invito a que vaya al Evangelio de Lucas en el capítulo número 20, verso 17, y escuchemos lo que les dijo a los suyos. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? ¿La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Vino a ser cabeza del ángulo. Se los dijo en un signo de interrogación. ¿Qué no está escrito? ¿Qué pues? Y mire, es un punto importante. Téngalo muy presente. Rechazaron a la piedra que ellos tenían el privilegio de edificar. Sin embargo, ahora los que hemos creído, también lo dice el apóstol Pedro ahí en Hechos capítulo número 4. Pero bien, esto que le menciono, el tema también es un clamor por Israel sobre la piedra que desecharon ellos. Téngalo presente en su corazón. Así es, y el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Él desde los primeros tiempos de la tierra, fueron quienes lo desecharon. De hecho, desde que Abraham, Dios le promete que tendrá descendencia, en el capítulo 15 de Génesis también le habla de que iba a haber un periodo por el cual ellos tendrían que dejar la tierra en la cual habitaban e iban a vivir en una tierra ajena donde iba a haber esclavitud, que en realidad fue Egipto, ¿no? En Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Desde que estaba el plan de Dios para su pueblo a través del gran patriarca que fue Abraham, estaba también este aviso de que iba a venir esa esclavitud, ellos iban a morar en tierras ajenas, pero era necesario que ellos estuvieran o entraran en esta esclavitud para que viniera la liberación con mano fuerte. Dice su palabra de Dios que la mano con la que los sacó de Egipto fue mano fuerte. Entonces, en realidad aquí nosotros podemos ver que esa liberación que hoy también se requiere, hoy los hechos que están en el Medio Oriente también nos recuerdan a estos momentos en los que era necesario creerle a Dios, así como en esos tiempos, hoy mismo también creerle para que venga su liberación. Y ponga atención en esto, que es muy importante. Aquí podemos ver las consecuencias, 400 años. Pero Él prometió que los iba a liberar. Y mire, esto es tan sencillo
Y yo quiero, de verdad, le pido a usted que tenga presente lo que voy a comentar. Todas las promesas de Dios se cumplen, todas. Sin embargo, para el cumplimiento de la promesa, tiene que haber algo que provoque, y claramente lo dice que es el que honra a Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas. No porque ya haya dado una promesa y el hombre que se porte mal se va a cumplir, desde luego que no. Bien, ¿qué fue lo que provocó esa liberación? Había dicho 400 años. Fue un clamor, un clamor. Tanto fue la desesperación que hubo un gran clamor. Y yo le invito que vaya usted allí a Éxodo. Ahí lo dice claramente en el capítulo número 3, verso 7. Escuchemos qué fue lo que sucedió. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vio la angustia. Ahora, ¿qué ha provocado todo esto para que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, elevemos un clamor? ¿Qué fue lo que está originando el conflicto? Y esto nos indica que la señal de Cristo Jesús para que venga a liberar, para que venga Cristo Jesús por su iglesia, está sucediendo. Hay que entenderlo bien, pero que no tengamos temor. ¿Qué se necesitaba después del clamor? ¿Qué se necesitaba? Ese clamor. ¿Y qué nos enseña la palabra de Dios? Para dar una liberación, vamos a analizar dos puntos que son muy importantes. Vemos que ya está el clamor. El clamor está hecho. Ese es uno. Pero hay otro. No solamente por clamar nos va a liberar. ¿A dónde tiene que estar nuestra fe? Aquí viene el siguiente punto, que es muy importante. No es suficiente el clamar, o no es suficiente el acongojarse o entrar en un periodo en donde uno solo clame por ayuda a Dios. Si nosotros estudiamos aquí la palabra de Dios, nos podemos dar cuenta que el pueblo que estaba ahí era un pueblo que estaba oprimido, era un pueblo que estaba en esclavitud, pero había ahí un líder, la figura que era de Cristo Jesús como libertador. En estos días, en aquellos tiempos también se levantó, y Dios levantó más bien, llamó y levantó a Moisés. Y dice la palabra en Éxodo, capítulo 12, versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Recuerde que la Pascua que ellos realizaron en este tiempo, hoy en día nosotros hacemos un simbolismo de esa Pascua, de creer en ese sacrificio que para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Entonces no es solo clamar, sino también que la principal razón en nuestra vida, en nuestra fe, sea el gran sacrificio de Cristo Jesús. En aquellos tiempos dice que ellos tomaron corderos por cada una de las familias, dice, y los sacrificaron. Moisés les dio la orden de cómo tenía que ser ese sacrificio. En el siguiente versículo, Éxodo 12:22, dice: y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Entonces,
Moisés dio la instrucción que venía de parte de Dios, de que la sangre tenía que estar como señal en esos dinteles en cada una de las casas, la sangre de ese cordero que era inmolado. Ahora, en nosotros, hoy en día no tenemos que hacer una señal de la sangre, hemos creído en Cristo Jesús, pero es importante también que nuestra casa esté edificada en esa roca que, como dice y como leímos al inicio de este mensaje, fue desechada por los edificadores, pero nosotros no la desechemos, sino que creamos en ese sacrificio, y también nuestra casa, como dijo en Mateo, mi casa, casa de oración será llamada. Así también nosotros podamos decir, esta casa no es solo casa de oración, sino también aquí es la casa en donde creemos en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros. En el versículo 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Día con día, afuera están los riesgos, afuera está el peligro de que cualquier situación puede llevarnos también a muerte. Pero nosotros, cuando hemos creído en ese sacrificio y estamos bajo la gracia hoy en día, y por esa gracia nosotros tenemos también la salvación, podemos caminar firmemente de que el heridor no va a llegar a nuestras vidas. Y en el versículo 24 dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Hoy en día muchos han dejado este estatuto, lo han hecho a un lado, y es una gran problemática que hoy en día se vive en el Medio Oriente, en el conflicto que hay entre Israel, Palestina y todas las zonas aledañas. El conocimiento de los estatutos de Dios se han dejado a un lado. Ahorita nosotros no estamos discutiendo quién tiene la razón, quién tiene la verdad, sino que sabemos que el único verdadero es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, que ha dejado sus estatutos y debemos guardarlos para siempre. Como la gente ha hecho a un lado a Dios, su pueblo, los edificadores lo desecharon y lo han echado a un lado. Aquí es donde vienen muchos problemas, vienen muchas situaciones, porque se ha venido un enfriamiento. Pero Dios nos pide a nosotros que no seamos tibios, no seamos fríos. Es mejor que entremos en el fuego de Dios, en la fe y en su sacrificio. Ahora, nosotros, gracias a ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, fuimos nosotros elegidos según, como dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Entonces nosotros entramos en ese sacrificio, o sea, creemos en ese sacrificio cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, en que por su sangre nosotros ahora somos rociados. No tenemos que hacer nosotros todo un rudimento, sino más bien nuestra fe es la que nos permite la entrada por su gracia a esta santificación. Y es importante que nosotros conozcamos, tengamos el conocimiento de cómo ha venido todo este movimiento, todos estos ataques, porque es importante que hoy en día las naciones clamen a Dios para la salvación de su pueblo. Estamos analizando todo cómo se origina el conflicto. Y hay algo muy importante: los enemigos de Israel, que provienen de las descendencias, como lo habíamos mencionado.
y también fue predicho por el Señor. Y cómo de verdad a la luz de lo que está sucediendo se está cumpliendo. Y solamente recordemos que de dónde vienen, vuelvo a repetir, los enemigos, y vayamos al libro de Génesis en el capítulo número 25 del 21 al 23, verso 21. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Fíjese de dónde provienen. Verso 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Eso está sucediendo, una lucha. Y verso 23. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. El mayor fue Esaú, el menor fue Jacob. Y eso representa, de verdad, Jacob, el pueblo de Israel, las promesas, las 12 tribus. Y Esaú representa todas las naciones del mundo. Por eso es importante orar, de verdad, tener conocimiento. Y es lo que está sucediendo en estos tiempos. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 771-110-6098. 771-110-6098. Para cualquier petición, necesidad o algo que usted requiera, estamos en esta línea para servirles. Bien, estamos de regreso y estábamos hablando de cómo Dios le avisa a Abraham acerca de este periodo en el cual iban a ser llevados a Egipto el pueblo de Dios. Y en Egipto se levantó el clamor, pero vino la liberación por medio del sacrificio. Y ahora también estamos analizando cómo Dios desde el inicio de los tiempos de su pueblo, a Rebeca, esposa de Isaac, le dijo la lucha que iba a tener dentro de ella y de los cuales provienen todos estos pueblos que se levantan en contra de Israel. Es por ello que nosotros necesitamos conocer para estar en completa oración unidos por el pueblo de Dios. Continuamos, pastor. Así es, efectivamente. Y no solamente por el pueblo de Dios, sino por todas las naciones, como lo hablamos en el programa anterior. Es muy entendible, bien. ¿Por qué ahorita el espíritu de Amalek? Y vamos a ver de dónde proviene. Y esto es importante que lo tenga presente. Es conocimiento. Bien, recuerde que los hijos de Ismael, Dios los bendijo y que iban a ser una nación fuerte, poderosa, fieros, que se iban a levantar contra el hijo de la promesa, que es Israel. Bien, ¿cómo emparentan con los descendientes de Esaú? Y vayamos allí en el capítulo 36, yo se lo recomiendo que lo lea todo y va a entender muchas cosas. ¿Y qué nos enseña ahí en el verso 2 y 3? Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Oholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón, Heveo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Una descendencia de Ismael. Bien. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? ¿Cómo viene el parentesco y cómo nace el espíritu de Amalek?
ponga mucha atención. Así es, recuerde que Esaú era el hermano mayor de Israel, el que Rebeca le había dicho que había una lucha entre ellos dos, entre Esaú e Israel, que inicialmente era Jacob. Entonces, en el versículo 12 de Génesis 36 dice así: y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Y nosotros vamos a ver que de parte de Esaú, si usted sigue las lecturas a partir de estos capítulos, se va a dar cuenta que todos los pueblos de los cuales Dios les dijo a los israelitas: no vas a tomar de ellos nada, ni sus costumbres, ni sus religiones, sus malas culturas, al contrario, te apartarás de ellos. Ellos provienen de Esaú, y uno de ellos, o con los que inician incluso después de ser libertado, fue contra la lucha contra Amalec. Escuche usted, si lee todo ese capítulo y versículo que le recomendamos, ahí se va a dar cuenta que Esaú, cuando tuvo a Amalec, estaba morando, fíjese bien, en Edom, en el monte de Seir, donde dice la profecía que profeticemos y declaremos contra el monte de Seir. Esto es bien importante. Ya vimos el parentesco. Está el espíritu de Amalec operando en esos pueblos, como lo acabamos de mencionar. Está operando de una manera impresionante, porque hay unión. Y yo le voy a comentar algo: el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué tenemos que orar por todas las naciones? Porque tristemente hay gobiernos que apoyan a los de Hamás, los terroristas, y a todas esas naciones, y están con ellos. No podemos estar con alguien que, de acuerdo a la palabra de Dios, nos enseña que en los postreros tiempos van a perecer y van a ir a muerte, que van a ser derrotados. Cuando yo entiendo todo eso, solamente digo: Señor, tenemos que orar por todas las naciones y que Dios tenga misericordia. Es muy entendible esto, y el tema es un clamor por Israel. Y esté pendiente de la segunda parte de este tema, porque allí vamos a conocer y comprender qué es lo que tenemos que hacer, y que la redención de Cristo Jesús por su iglesia viene pronto. Y yo le recomiendo que estudie usted de verdad cómo se opone Amalec cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y eso nos los enseña en Éxodo, en el capítulo ahí número 17. Y le recomiendo que lea usted allí desde el verso 8 al 13. Allí está la gran enseñanza y la señal de que ahora el pueblo que ha sido alcanzado, que han aceptado la roca de salvación que desecharon ellos, aleluya, viene a ser un sostén a la nación que ahorita está en el muro de los lamentos. Y vamos a terminar este programa, y esté pendiente para el próximo, para el siguiente. Esté pendiente para el siguiente, y vamos a tener el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús, en los mandamientos de Dios. Y vamos a dar gracias a Dios, y esto lo tengamos presente en nuestro corazón, y oremos. Padre Santo, gracias por tu verdad, gracias por tu palabra, gracias por el conocimiento, Dios,
Señor, y perdónanos, Dios. Señor, porque hay mucha gente que se pregunta, aún dentro del pueblo de Dios, y tenemos que dar a conocer esto, Dios, y enseñar al que no te conoce, Dios, y que no haya temor, Dios. No, Señor, sino que alcancemos a entender que viene la salvación, y entender la salvación, Dios, es una grande, pero grandísima, Dios. Es algo que no se le puede mencionar a las palabras que conocemos, Señor. Sí, Señor, es toda tu gloria, Dios. Oh, sí, Dios altísimo, bendito eres, Dios, y llénanos, Señor, de conocimiento, y perdónanos como lo mencionaba, Dios. Sí, Señor, porque hay veces no sabemos qué contestar, ni nosotros mismos sabemos, Dios, qué es lo que está pasando, Dios. Pero confiamos en ti, Dios. Sí, Señor, y toca nuestros corazones. Y hay necesidades, Señor. Hay aflicciones, Dios, así como tu pueblo pagando consecuencias en Egipto. Y eso está sucediendo, Dios. Obra poderosamente, Dios. Y al compartir tu palabra, Dios, surte el efecto, y orar por la gente, Dios. Y tú restauras y levantas. Sí, Señor. Renovamos nuestros votos a ti, oh Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, y escucha nuestro clamor. Sí, Señor, como dice el Salmo 122:6, lo mandas, orar y pedir por la paz de tu nación, Señor, y sean prosperados los que te aman, Dios. Sintamos ese amor a ti al estarnos humillando y clamando delante de ti. Y gracias, Dios, gracias, y declaro en tu nombre restauración y sanidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, amén, amén, amén. Bien, esté pendiente del próximo programa, y nos despedimos, Angie. Y de verdad, ¿qué les podemos decir, Angie? Que sigamos en oración continuamente y en el enriquecimiento de nuestras vidas, de su palabra de Dios. Que el Señor les bendiga en esta semana. Hasta pronto. Bendiciones.